días, continuando con los programas de conversatorios de Photo and Essence. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Hugo Armando, miembro del grupo desde hace un buen tiempo y que sistemáticamente nos sorprende con unas maravillosas fotografías que pertenecen al género de macrofotografía. Se han despertado grandes dudas, grandes inquietudes alrededor de la metodología y de la técnica para realizar este maravilloso trabajo. Entonces Hugo Armando hoy nos va a ilustrar algunas cosas, algunas partes del tema que ha trabajado exitosamente durante tanto tiempo. Hugo Armando, buenos días, muchas gracias por tu compañía. Te acribillaremos a preguntas y escucharemos consejos y sugerencias que nos puedas hacer tú para que podamos abordar individualmente toda la riqueza del mundo de la macrofotografía. Entonces, pues empecemos con tu presentación. ¿Quién es Hugo Armando? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Antonio y el grupo, por la oportunidad de poder conversar sobre algo que me apasiona, a pesar de que es una disciplina, pues no con mucha difusión o muchos adeptos, quizás porque todavía no nos conectamos con ese otro mundo de lo que no vemos, aparentemente, pero que está allí. Bueno, yo soy antropólogo, y pues mi conexión con la fotografía ha estado en función de mi profesión. Trabajé durante muchos años con comunidades indígenas, con grupos campesinos, y ha sido mi ejercicio. Actualmente trabajo en proyectos de desarrollo de políticas públicas orientadas a comunidades vulnerables, y pues mi ejercicio profesional ha estado más desde lo social. En la fotografía ha sido un instrumento que me ha permitido, me ha facilitado parte de los ejercicios de investigación social de los que he participado, pero ya últimamente es un ejercicio que me permite encontrar una posibilidad de expresarme, de poder ver la realidad de unos mundos que están ahí, que no los hemos explorado normalmente pues está más destinado a personal de las ciencias, a los biólogos, este tipo de profesiones especializadas. Entonces un antropólogo termina en una fotografía, en macrofotografía, pero en general la fotografía la he ejercido desde hace muchísimos años, desde la universidad, pero en los últimos años con más pasión y más dedicación, y un poco encontrando unas riquezas y unas especificidades que me agradan. Bueno, Armando, entonces ahora vamos a ver algunas de las imágenes que generosamente escogiste para ilustrarnos de tu trasegar fotográfico, no solamente en la macrofotografía, que es la que más nos interesa en este momento, sino las licencias que te has dado para fotografiar otros temas, otras circunstancias. Esta fotografía en blanco y negro, que tiene una composición fantástica, ¿en qué momento la produces y qué circunstancias son las que rodean la producción de esta fotografía? Bueno, mi quehacer en Amazonas estuvo vinculado inicialmente a un programa de fortalecimiento cultural dirigido a niños. La etnia ticuna en particular es la más numerosa del Amazonas, peruano, brasilero y colombiano, pero tiene unos procesos de pérdida de su identidad, básicamente del idioma. Entonces el ejercicio era poder avanzar en temas de que los niños no pierdan su idioma. Es un idioma bastante complejo, es un idioma tonal, y entonces siempre estuve vinculado a niños, a programas con niños, porque para eso era que trabajamos. Este es un niño, además es un ahijado. Tengo muchos ahijados en Amazonas. No me gusta trabajar fotos de niños por los temas de vulneración de derechos que puede haber allí,
Este es uno de mis tantos sobrinos y ahijados del Amazonas. Yo llegué al Amazonas, llegaba a la comunidad y él estaba ahí detrás. Esta es la ventana de su casa, que lo hacen con listoncitos de madera, y él me miraba. Y esta es la foto, como diciéndome: oye, padrino, ¿qué trajiste? Estás aquí. Y bueno, fue una foto que no tiene gran cosa, está ahí, tengo la cámara y ¡pum! Y vi la oportunidad, aquí está. Es una versión blanco y negro de una foto que originalmente debe tener algo de color. Sí, es una foto a color originalmente, pero aquí pensé que el blanco y negro, generalmente retratos de personas trato de pasarlo a blanco y negro. No soy un experto en el manejo del blanco y negro, propiamente en la conversión al color. Tengo ahí un procedimiento que hago más o menos estándar cuando son fotos de color, pero creo que le da bastante fuerza el hecho de que sea blanco y negro por los matices, por esos cortes diagonales y ese gradiente de luz que hay. Me pareció una imagen bonita en ese momento. En términos digamos, del diseño fotográfico, la composición es, en mi opinión, es fantástica, porque la línea horizontal de los ojos, ¿sí?, hace un corte violento contra las diagonales de la madera. Hay un contraste muy fuerte. Sí, magnífica. Pues esto es de mis viajes, esto es en el lago Titicaca. Las Totoras. Allá me quedé unos días y siempre ha sido una obsesión mía las sombras, sobre los reflejos. Eso me parecía. Hicimos varios intentos en la canoa, en la mañana, una mañana espectacular. Allá pues hay mucho sol, pega durísimo. Entonces era tratar además es una zona turística donde hay mucha afluencia de personas. Quedarme allá en la isla me dio la oportunidad de ir a otras horas con un recorrido, y esto me parecía pues una foto que quería tener una portada. Pero esto es una foto muy esquemática de turismo, pues. Sí. Pero mi intención era trabajar ese contraste, cielo, y la proyección de las sombras, reflejo. Sí, de los reflejos. ¿Qué pasa? Me fueron muchas. Aquí hay un ejercicio de volumen, ¿no? De volumen. Esto es en Perú. Me parece que ese atardecer daba la posibilidad de poner sucesivamente volumen, por la disposición en que estaba en ese momento el sol. Y pues nada, era jugar un poco con esas luces, esas sombras, ese volumen en un paisaje que desafortunadamente nos vamos acostumbrando cada vez más por nuestras prácticas irracionales con la naturaleza, pero que esto es, de todos modos, a pesar de su agresividad, pues tratar de encontrar volumen y verle tener otra lectura a eso. Y a mí particularmente esta fotografía me estimula el tacto, ¿sí? Sí. Entonces es una comunicación que no solamente estimula la vista del observador, sino el sentido del tacto también, porque la textura que genera las diferentes luminosidades del primer plano y desde luego desde el fondo son sensaciones de materia muy atractivas. Aquí fue uno de mis primeros pinitos con Photoshop, tratando de hacer ese ejercicio de luces y sombras, ¿sí? Esa técnica de poder resaltar el volumen a partir del contraste entre luces y sombras. Bueno, esta es una foto que tengo, me encantó una vez que fui a Osetá, que es un sitio, bueno, hace muchos años, sí, muchos años, porque creo que ese páramo lo han dañado muchísimo.
Y encontré estos 3 caballeros solitarios que me parecían en el borde de un desfiladero que hacia Laguna Negra, creo que se llama, la que está al otro lado. Y pues en su fuerza, dieron una fuerza de estar ahí, de soportar esas condiciones, pero también veía yo la fragilidad de esos sistemas, avanzando la agricultura ahí, allá abajito está la agricultura, los potreros, el ganado, y como un santuario de vida, de agua, está siendo, digamos, amenazado, y ellos ahí con esa fortaleza diciendo, bueno, persistimos, ¿no? Sí. Esa es una de las condiciones de la naturaleza, esa resiliencia que tiene. ¿Tú crees que estas fotografías, con el criterio que nos has escrito en este momento, requieren un complemento verbal o escrito para poder transmitir el mensaje que tú pretendes? Esta en particular para alguien que conozca los páramos, sería fácil de entender, digamos, en eso que desde Bolívar se decía, ese silencio absoluto de los páramos, de alguna manera lo quería reflejar ahí, de la soledad que hay en el páramo, en el mejor de los sentidos. Bueno, una fotografía, si requiere explicación, pues ya perdió el año. Creo que le haría falta más fuerza. Falta más fuerza para indicar esto, es lo que yo pienso a propósito de las narrativas. Bueno, he hecho un poco de tratar de fotografía de estudio, volviendo plástico allá un modelo. No soy exitoso. Esta la puse sencillamente para ver qué he hecho, pues, otras actividades. Armando, pero como antropólogo o como estudiante de antropología, ¿qué ventajas veías en la fotografía como una herramienta fundamentalmente de trabajo profesional, o había otra cosa que te vinculaba a la cámara fotográfica? Bueno, inicialmente yo me fui por la línea de la etnografía en comunidades indígenas. Estuve muchos años vinculado a comunidades indígenas del Amazonas, y la fotografía y el video, en ese tiempo lo hacíamos con VHS, lo utilizábamos como una herramienta para que las organizaciones indígenas y los indígenas pudieran, digamos, empezar a utilizar esas mediaciones en procesos de fortalecimiento de sus organizaciones sociopolíticas, pero también de sus reivindicaciones culturales. Entonces, la fotografía era en ese momento muy instrumental, vinculada a la identificación de procesos que no todas las comunidades sabían, son conocimientos especializados. Entonces, tratamiento de ciertos procesos, por ejemplo rituales, poderlos documentar, pero con un fin muy instrumental, inicialmente muy instrumental, de dar a conocer, de tener que esa información pudiera, primero, tener la organización, las comunidades, los niños, las escuelas, para poder producir material educativo en idioma propio y a partir de sus propios contenidos. Y entonces la fotografía era un instrumento que nos servía para esos fines. Y poco a poco empecé a integrarla más a mi manera de ser. Ya. Eso me lleva a pensar que es una fotografía de tipo funcional, es decir, total. Tiene un propósito específico. Sí. ¿En qué momento encuentras que no necesariamente ese es un rumbo único, sino que puede tener alternativas expresivas o de exploración individual? Bueno, yo tuve la fortuna cuando trabajé en Amazonas, de encontrar a un fotógrafo de la vieja guardia. Hacía mosaicos de los colegios y sacaba fotografía social y revelaba de fotografía blanco y negro. Cuando él me invitó a su laboratorio y empezó a enseñarme, yo era un asistonto de fotografía. Ayudándole, metiéndome en un cuarto oscuro y encontrar cómo la luz
recobraba vida en un papel. Y esa magia realmente poderosa de la fotografía, yo dije, esto es algo, había algo mágico ahí, algo mágico. Yo estaba joven aún, hace algunos años, y eso me conectó de que ahí había una posibilidad estética, que había una posibilidad de comunicar, pero pues habían muchas limitantes en ese momento. Los equipos no eran tan fáciles de adquirir. En Amazonas tuve varios equipos que no duraron mucho, y empecé, digamos, a adentrarme ya no solo a fotografiar canastos, procedimientos de cómo se hace el canasto, etcétera, sino ya un poco el tema más expresivo de lo que implicaba el ritual, de emociones de las personas. Pero no logré, digamos, no logré encontrar con ese tipo de fotografía lo que yo quería. Me parecía que mi fotografía de esos eventos era un poco como inexpresiva. No lograba transmitir, es decir, esos ojos no eran los que me transmitían una sensación de ese personaje. Y ha sido como mi gran frustración con el retrato y con ese tipo es decir, como documento sirve, sí, pero ya desde el punto de vista más estético, más de comunicar, tenía serias debilidades. Encontraba que no era tan fácil. No era tan fácil. Y desde luego que esa, digamos, llamémosla un poco deportivamente, una crisis de identidad en lo que estás haciendo, de pequeñas frustraciones de no lograr cierto aspecto expresivo, te lleva a buscar alternativas adicionales o a entender en un momento dado que la ausencia de ciertos conocimientos de carácter técnico que te permita evolucionar a partir de lo que obtienes con la cámara podría ser el camino para encontrar una expresividad más profunda. Sí, mi relación con la fotografía estuvo limitada por un ejercicio técnico. O sea, eso era un mundo incomprensible, yo no lo entendía. Y mientras tú no tengas un manejo técnico, no puedes pasar, en mi manera de ver, en mi curva de aprendizaje, si tú no tienes un manejo técnico, no puedes pasar a un nivel expresivo. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista de la razón. Y entonces yo me quedaba en el tema técnico y nunca podía pasar a un nivel mucho más estético, más de comunicar, de un lenguaje, que algo que me agradara. Entonces empecé a experimentar luego de mis frustraciones con las personas, y además me generaba ciertos inconvenientes en comunidades indígenas. El tema de la fotografía de personas es bastante delicado, y por eso entonces lo que hice fue que mi coinvestigador indígena aprendió a sacar fotos, bueno, y él era un poco el que sacaba más bien las fotos, porque cuando yo las hacía siempre se generaban ciertas dificultades. La gente de alguna manera la fotografía la ve como algo que le roba su energía, pero también le roba su plata, porque creen que uno está como sacando y vendiendo esas fotos, y pues bueno. Sí. Entonces finalmente teníamos un co-investigador indígena que aprendió y era el que nos asistía. Por supuesto, las fotografías pues eran instrumentales de poder que los eventos que hacíamos las recogieran, y yo algunas fotografías las hacía. Pero empecé entonces a explorar el mundo del paisaje, a otro tipo de fotografías, de viajes. Podía ir a territorios, entonces las quebradas, espacios que supuestamente no estaban tan documentados. Y entonces empecé a explorar, y me dio un tiempo por paisaje, luego otro tiempo por sacar fotos de arquitectura. Y bueno, como no podía recoger las sensaciones de las personas, de comunicar lo que quería comunicar a las personas, entonces empecé con las cosas un poco inanimadas, paisaje, la arquitectura, los viajes, hasta que un día por allá tuve que ir al norte de Santander y no podía llevar equipo. Le dije a mi hermano, oiga, voy a ir a San Norte de Santander, pues siempre me gusta traer una camarita. Me prestó una cámara compacta Sony.
de bolsillo, y qué maravilla, esta es la que necesito para ir allá. Claro. Bueno, hicimos las actividades y nos quedamos en una finca un fin de semana mientras nos recogían. Me puse a explorar la camarita y vi que efectivamente tenía ahí una opción de macro con una florecita. 2 días y entonces me puse a hacer a probar la camarita en macro, porque nunca había hecho macro. Después de los 2 días quedé sorprendido de la cantidad, de la riqueza que había en flores pequeñas que no las veíamos, que eran cosas que estaban en el camino, en los rincones de la casa, debajo de los cafetos. Y yo alcancé a documentar esa vez tal vez unas 20 o 30 florecitas pequeñas. No sé si era la misma variedad en diferentes estados de vida, pero eso me sorprendió bastante. Y un hecho que marcó definitivamente como ese ingreso a la macro, y estando en eso ahí en el piso, pues, sacando foticos de flores, mis amigos decían que era mi rama femenina. Después cuando vieron eso, yo, no, eso es como y observé una situación muy particular, y una araña tarántula peluda, una avispa, sobrevoló, le clavó el aguijón A la araña. Y la mató en su pacto. Y eso, que es algo natural, una historia natural, yo, pues, estando ahí, la pude ver y dije, no, aquí hay una historia, y estos personajes no tienen como tantos músculos en el rostro, esto se puede documentar. Y ahí me quedó el tema. A raíz de eso me puse a estudiar agroecología, me fui y estudié agroecología, pues más pensando en los sistemas agroalimentarios y cómo se podía conectar esa biodiversidad y cómo se conecta esa biodiversidad con la vida y con la producción, sobre todo pensando en los temas amazónicos, donde la gente tiene que tumbar bosque para cultivar, y pues seguir tumbando bosque, pues hay que buscar las maneras de que eso, y hay pues muchos investigadores trabajando en ese tema de cómo hacer que esos suelos puedan sostener una producción sin estar interviniendo otras zonas. Pero ahí lo que encontramos es que hay una diversidad y una complementariedad entre microorganismos, mesoorganismos, fauna mucho más grande, y que las relaciones simbióticas entre seres vivos, inertes, plantas, animales, es una cosa impresionante, ¿ya? Y ahí empecé con el tema de empezarme a fijar un poco más en esos sujetos pequeños que están ahí mirándonos, que llevan millones de años de evolución, que han coevolucionado con otras especies, y que eso era digno de documentar, de admirar. Y pues bueno, me empezó a sorprender. A veces sacaba las fotos y uno se sorprende es cuando está revelando, ¿no? Sí. Los detalles. Acabas de mencionar 2 aspectos que me parecen muy importantes, que es documentar, ¿sí? Y traes amarrado el concepto desde el punto de vista científico, de la investigación. Es decir, la parte expresiva está quedando un poco al margen, ¿sí? ¿En qué momento esa fotografía de carácter muy preciso, muy técnico, que tiene grandes condiciones de carácter técnico, como una óptica apropiada, bueno, una paciencia adicional, empiezan a llegar al terreno de la expresividad? Es decir, que tú le ves la función de la fotografía, no solamente desde el punto de vista de la ciencia o científico, sino desde el punto de vista de la narración de una historia. Cuando hablaste de la tarántula. Sí, claro. Empieza un ejercicio de, primero, lo que no se divulga y no se conoce, no se respeta. Y la agricultura verde nos ha montado en un discurso de que todo hay que arrasarlo, y que hay que producir comida, y que hay que envenenar el mundo, porque pues esa es la fórmula. Pero hemos coexistido con esas otras formas de vida durante millones de años, y están ahí, y están por algo, claro. Si tú afectas el equilibrio de los ecosistemas, pues vas a tener problemas, pero ¿qué es lo que pasa con la agricultura ahora? Entonces, primero era saber que estaban ahí, y segundo, de que podía ser sujetos de fotografía,
y que podían ser, no objetos, sujetos en el sentido de que tenían toda la dignidad para poder hacerles un retrato. El retrato que no había podido hacer con las personas. ¿Sí? Igual de esquivos, sí. Pero, y ahí empezó entonces a decir, este es un reto, voy a volver a estos personajes unos sujetos de fotografía. Sí. Entonces, y es la misma lógica, digamos, de alguna manera, cuando tú haces retrato, con una ventaja, y es que su carácter no expresan, se vuelan, pero no tiene uno tanto lío. Entonces empecé, digamos, ya después de dominar un poquito la técnica, de aprender a sacar las fotos, de entender el tema técnico, ya a tratar de ponerlos en su contexto y a que nos narraran alguna historia de su vida, que comunicara algo diferente, de tener un cromo. Yo creo que también es parte de la infancia. Yo tuve en mi infancia cromos de los bichitos, cromos de los indígenas, de las tribus del mundo, de las monedas, y finalmente eso fue lo que hice en la vida, tener colección de monedas, ser antropólogo y ahora sacar fotos de bichos. Yo creo que estaba con esas experiencias desde la infancia con las monitas ahí que coleccionábamos, con los cromos. Son como las cosas que uno va, pues digamos, que tiene de su propia historia de vida y que de alguna manera se expresan y la fotografía las conecta. Y un elemento igual que cuando utilizaba la fotografía instrumental, en últimas, los libros que nosotros publicamos, esas fotografías que sirvieron a esos libros, en últimas tenían la misma lógica. Es lo que tú no conoces en términos de diversidad, no la respetas, no respetas la diversidad de las culturas, de las personas y también de la biodiversidad, digamos, de estos sujetos. Y entonces empieza esa transformación ahora salgo a una finca y pues me interesa es ir a mirar dónde están los bichitos y dónde, pero quitándole un tema ya de cientifismo, documentar, y es bueno poder lograr contar estos personajes cómo es que viven. Llegas a un terreno muy interesante como es algunas ideas que se manejan alrededor de la fotografía y de la percepción visual. Y se dice que cuando uno usa los ojos para algo más de no tropezarse, ¿sí?, empieza a encontrar unos universos magníficos. Adicionalmente porque con los ojos podemos empezar a tener una relación con cosas que no están inmediatamente cerca de nosotros, sino pueden estar a gran distancia. Y a veces nos transamos por eso. Lo que está lejos lo estamos viendo y olvidamos un poco la cercanía, que es lo que tú empiezas a encontrar en un momento dado. ¿Qué dificultades de carácter técnico, además de que tuviste la suerte de tener una cámara que te permitía hacer fotos cercanas, qué dificultades en el orden técnico empezaste a tener cuando los resultados no eran exactamente lo que tú pretendías, llegar muy a la intimidad del sujeto? Bueno, el macro, cuando empecé el macro, y tú ves esas revistas de unos macros perfectamente enfocados, ¿cómo logran esto? ¿Cómo pueden tener un bichito con nitidez en todo el sujeto? Yo quiero hacer eso. Y entonces se enfrenta uno a las limitantes de la fotografía. La fotografía es de alguna manera una gramática que se escribe en luz, ¿no? Son gradientes de luz que están ahí, y eso aplica para cualquier tipo de fotografía. Sí. Y en macro eso sí que es visto, porque la luz que hoy tenemos acá en este estudio, si yo la llevo a una partecita del ratón o del mouse del computador, la calidad y la cualidad de esa luz a nivel más cercano, ya es difusa, ya no es, hay más sombra que luz, y eso genera ya un primer tema técnico. Para yo aproximarme a un sujeto en términos de macro, la luz normal pues tiene dificultades. Bueno, opción, utilizo luz artificial. Y eso ya es el primer reto técnico. El segundo reto técnico que tiene eso es que en la medida en que yo me acerco a un sujeto,
magnifico la profundidad, es decir, el plano de enfoque que estoy utilizando, se disminuye a niveles micrométricos si estoy en una fotografía de aproximación, es decir, de 0.5, a menos de milímetros si estoy por encima de 1, es decir, de una relación de 1 a 1 con el sujeto. Sensor, sujeto igual al sensor, ahí la profundidad de cambio puede estar en el orden de menos de la mitad de 1 milímetro, el punto de enfoque. Entonces eso genera un reto técnico y es el de dónde voy a poner el plano de enfoque. Claro, hay técnicas que me permiten hacer el focus stacking para poder tener una mayor profundidad y luego apilo en un programa de computador y es costoso, difícil en terreno, porque eso es muy fácil hacerlo con sujetos muertos. Detrás de eso hay una ética. Detrás de eso hay una ética, pues. Si no, es decir, no tiene ningún sentido que yo saque insectos, los meta en una nevera y le saque las miles de fotos que quedan bellísimos. Pero finalmente estoy haciendo, ideológicamente, es un daño ambiental. ¿Sí? No es consistente. En aras de la ciencia. No, en aras de una pretensión fotográfica, fuera de la ciencia pues todavía, pero aquí en términos porque pues yo no estoy ligado a los equipos de investigación de entomología, a pesar de que tengo amigos en entomología, pero no, ese no es mi arte. Mi arte es poder documentar estos bichos en su medio natural, no en el laboratorio. Bueno, si me encuentro un bichito muerto, pues yo lo llevo y le hago un photos stacking en la casa y toda esta cosa. Pero ahí hay un tema ético como cuando yo saco un retrato de una persona también con un sujeto vivo, pues lo debo, y entonces ahí está, digamos, un poco la dificultad siguiente, y es, ¿cómo puedo documentar un bichito en su medio ambiente sin maltratarlo? Ya estoy haciendo intervención, pues estoy ahí molestándolo, etcétera, pero tratan de no manipularlo, tratar de no invadir su espacio, no dañar su sitio, y eso ya genera entonces también otro reto, es, además de que tengo una profundidad de campo tan corta, pues tengo un sujeto que es vivo, que se está moviendo, y que la capacidad que tengo física de enfocarlo, pues está determinada por una circunstancia física de enfoque. Si el bichito se mueve, y no le puedes decir colabore, uno tiene que empezar a observar, y entonces ahí es cuando la paciencia, y que es el siguiente reto, y es el tener paciencia, y creo que esa fue una de mis virtudes con macro, no porque la tuviera, sino porque tuve que aprenderla. De hecho es una buena terapia, cuando uno sale del trabajo, entonces tiene que hacer, digamos, una especie de catarsis para poder que estos sujetos colaboren, la hora del día, la manera como yo llego a ese sujeto. Yo soy como un tractor contra un sujeto de esos, se mueve mucho. Y el ritmo del universo macro es muy diferente al ritmo urbano, cotidiano nuestro. Total. Es decir, uno puede, yo tengo unos amigos por aquí cerca, muy queridos, y me prestan su finca para ir a hacer macro, y ellos ven pájaros y yo veo parado al piso. Ellos escorren toda la finca y yo me quedo en los primeros 100 metros. De hecho tienen una zonita ahí que no la limpian ni nada para cuando yo voy pueda tener bichos. Sí, muy queridos. Y puedo quedarme todo el día en un pedazo, porque ahí hay cualquier cantidad de sujetos, de mariposas, y en el transcurso del año van cambiando. En febrero hay una explosión de mariposas, en marzo no encuentra uno absolutamente nada. Los ciclos de la vida pues están un poco determinados también por esas condiciones, y uno tiene que aprenderlas, digamos, de alguna manera va aprendiendo, sabe uno en qué zonas pueden estar una mayor cantidad de sujetos, los bordes de las fincas, de las cercanías a las cañadas, ¿sí? Y uno va, digamos, aprendiendo a saber más o menos en qué zonas es posible que encuentren más sujetos y a afinar el ojo, porque ellos son expertos en mimetismo, ¿no? Dentro de los múltiples sujetos que has podido trabajar,
¿Hay algunos que generan una preferencia especial? ¿Te gustaría, o a una especie a la que le hayas dedicado un poco más de tiempo y atención para registrar? Bueno, yo inicialmente pensé que buscaba insectos y trataba de, incluso yo desarrollaba mi pequeño estudio, recogía hojitas, ponerle al fondo, poderlos ambientar en su propio medio, voy recogiendo las hojitas, y era lo que encontraba. Ya después de tener ya tener más documentado, ya quiero, por ejemplo, hay ciertas depredadores como las mantis religiosas, que son fascinantes, pero muy difíciles de conseguir, son muy... es decir, requiere uno estar en ciertas horas, y además son unos personajes bastante interesantes para la fotografía, porque ellas están, digamos, cambiando su posición, siempre desafiando, siempre interactuando contigo, un poquito agresivas. Y por supuesto las arañas saltarinas, que son, digamos, una de las variedades más fotogénicas de los, bueno, que no es un insecto, ese arácnido, porque son muy curiosas. Entonces se quedan quieticas y lo miran a uno. Sí, son milimétricas, sí. Y siempre saltan, pero si te ven la luz y se quedan un momentico quietas, como, oye, ¿y aquí está pasando? Y entonces son de muchos colores, entonces son un sujeto muy interesante para empezar a sacar fotografía macro, son ellas, pasa que son muy pequeñitas. Entonces, sí, las mantis religiosas y estas pequeñas arañas saltarinas, que son una belleza. Y después he empezado ya no con fotografía, pues todo lo que las ranas, por ejemplo, ya no es fotografía macro, ya son grandes, pero es un derivado porque también son unos personajes muy simpáticos, además que están muy asociados, son los controladores biológicos, y tienen unos comportamientos muy, muy interesantes, y muy, digamos, muy expresivos. Hay algunos que contribuyen muchísimo a la labor de la fotografía. Armando, hay unos aspectos desde el punto de vista del fotógrafo, genéricamente hablando, que atañen al aspecto de la composición de las imágenes fotográficas. La composición que tú logras en el momento de acercar la cámara al sujeto, es decir, te permite pensar, te permite tomar decisiones de carácter compositivo, ¿sí? O eso lo manejas más en la postproducción. Bueno, yo la verdad he sido un poco negado a intervenir fotografías, no porque no hubiese estudiado y lo hubiera hecho, pero lo he dejado de hacer, porque implica mucho tiempo, porque no vivo de la fotografía vive de mí. Dedicarle tiempo a la edición es, de alguna manera, perder tiempo mío en otras cosas. Entonces trato que las fotografías sean que tenga que intervenirlas únicamente a nivel de ajuste de luces. No intervengo, por ejemplo, el tema del color, eso es la variación entre una especie y otra puede estar dada en el color, entonces trato de ser muy neutro, algunas veces con fines más creativos, pues he hecho mano de intensificar los colores, pero eso falsea un poquito la realidad. Frente al evento mismo, alguien me decía, bueno, pero tú en última estás capturando ahí un momento, sí, pero hay que tener la capacidad de poder componer ahí. Los fondos son fundamentales en macro. Sacar fotografía macro es muy sencillo. Después de que tú dominas la técnica, todos los fondos negros maravillosos. Pero eso es aburrido, no cuenta nada del sujeto. El sujeto vive, entonces hay que buscar la manera para que las hojas o el espacio donde está el sujeto, los colores que están ahí, el pedazo de madera que está ahí, por lo menos lo asocie uno con su medio,
está falseando uno porque el animal no está al lado del pedazo de corteza que uno le puso ahí detrás, pero realmente los fondos en macro son de 10 por 10, o sea que cualquier hoja que esté ahí al lado sirve. Pues sus fondos ocres, sus fondos o una flor que está donde está el animalito puede servir. Y entonces ahí está la composición, tiene que ser uno muy rápido, pero también una vez que manejas la técnica, fácilmente puedes componer, porque en el caso mío, yo pienso en que eso es una fotografía en donde los ojos del insecto son el punto central. Si no hay ojos, no hay foto. Si quiero expresar, si veo que hay un insecto que tiene unas características en el cuerpo muy particulares, pues trato de hacerle una fotografía mucho más paralela al plano del sensor para que la mayor cantidad de detalles queden en un cierto foco. Y busco utilizar fondos naturales, ¿sí? Entonces ya eso es una mano con la cámara y otra mano con la hojita, de tal manera que el sujeto pueda uno estar ajustando las dos variables y tal. Eso implica que tienes que tener un manejo bastante fuerte de la cámara, una posición de la cámara. Pero ahí hay un truco interesante y es que el flash ayuda mucho. ¿Sí? El flash ayuda a congelar la imagen para no usar trípode. Antes usaba trípode, imagínate, en el monte montando un trípode, mientras uno monta el trípode, el insecto está encima sacándole la lengua. ¿Sí? O sea, amigos, no, tiene que ser práctico. Y ahí poco a poco entonces entendí, por ejemplo, poder hacer focus stacking, o sea, hacer un pequeño apilado de 2 o 3 foticos, a veces 5 foticos, cuando el sujeto permite está quieto, una mariposa que está reposando, 1, 2, 3, 4, tratando de que haya diferentes planos de enfoque en la toma muy rápida. Bueno, ya hay equipos que hace mucho tiempo hay equipos como la OM1 Olympus que hace eso automáticamente y las compila. Bueno, yo me fui por otra marca, entonces no tienen, digamos, ese desarrollo, y yo opto por fotografías de un solo disparo. Y cuando puedo, pues trato de sacar unas fotos pensando en la nitidez del sujeto, pensando que el sujeto quede nítido, pero quede también en su contexto, que haya, digamos, una estructura narrativa de su ambiente. Y si lo logro ubicar en el momento que está con sus larvas, en el momento que está interactuando con otros animales, tratar de documentarlo de una manera muy viva, es decir, con los fondos naturales, que es donde está un poquito el plus. Armando, nos has transmitido una riqueza muy interesante, porque podemos ver que en tu proceso fotográfico hay una gran porción de elaboración. No es una cosa espontánea que de un minuto, no, es un proceso de elaborar la fotografía, de considerar muchos aspectos. Cuando haces otro tipo de fotografía, que seguramente lo haces porque estás en ambientes que eventualmente paisajísticamente te aportan mucha información, mucha emoción, el otro tipo de fotografía que no sea macrofotografía también aplicas el mismo criterio de elaboración, de paciencia, de estudiar bien lo que vas a hacer, o te das la libertad de hacerlo como más olímpicamente. Bueno, depende. Yo tengo, no sé si le sucede a muchos colegas, pero hay una profunda insatisfacción con lo que hago. ¿Sí? No me gusta lo que hago, me queda difícil, o sea, yo ya he dañado varios sensores, pero no porque he sacado muchas fotos, sino por las condiciones en que me llevo la cámara a esas zonas. Pero si yo me pongo a mirar mi fotografía, no estoy contento con nada de lo que hago, como una insatisfacción, es decir, no siempre puedo decir que hay algo mejor.
tengo una dificultad, y es que ya es muy difícil que una fotografía que no cumpla con unos parámetros técnicos uno la pueda estar feliz con una fotografía esa. Eso ya es un primer elemento que lo condiciona. Y por otro lado, pues puede estar muy bien técnicamente, pero si eso no comunica, ese es el segundo nivel. Entonces, sí trato de aplicarlo, pero obviamente si hay un ejercicio para documentar, me voy para el Amazonas, si hay unos bailes y allá saco fotografía social, le saco la fotografía a la abuela, al que toma guarapo, en fin, pero cuando se trata de fotografías que me gustan, me dedico, las hago pensadas, qué es lo que quiero, trato de mirar las condiciones de luz del día, voy por la tarde, bueno, cuando voy por la tarde las condiciones cambian y ya me voy al otro día. Entonces, sí, trato de que la fotografía pues cumpla con unos parámetros técnicos, estéticos con las que me sienta tranquilo. O sea, quiero algo y lo trato de expresar. Otra cosa es que quede, ¿no? Porque si algo he aprendido en macrofotografía es que la tolerancia al fracaso tiene que ser alta. Sí, pero alta. O sea, te estoy hablando que de 10 tomas, si de 10 tomas me traes una buena, eres excelente. Sí. Eres excelente. Eso ya me había pasado con la fotografía. Antes, pues, cuando tenía mi cámara análoga, era muy medido en las fotografías porque eso me tenía un costo de... Hoy pues no soy tan generoso realmente disparando ráfagas, ese tipo de cosas, no. Hago 2, 3 fotos para poder seleccionar, pero siempre pensando en una apuesta en escena. Armando, uno de los problemas que personalmente tengo cuando bajo las fotografías de la memoria del computador es la toma de decisiones, cuáles son las fotografías que pueden optar a un siguiente paso de edición o de selección, me gusta o no me gusta, o en esta no hubo ningún... ¿Eres muy estricto en esa primera selección, en esa primera aproximación a lo que bajas al computador, o eres tolerable? Esta no es lo ideal, pero tiene posibilidades de arreglarse, es decir, la pregunta atañe a la dificultad que tiene uno como autor de ser curador de su propio trabajo, ¿sí? Tarea compleja. Bueno, yo en eso soy pragmático, y es cuánto tiempo le voy a invertir a esto en función de lo que quiero. Si lo que quiero es exponerla en redes sociales, que no me pagan las redes sociales, por eso no tengo el número de seguidores para que me paguen, pues cumple con un mínimo estándar que le hago. Incluso ya tengo ahí, espicho el botón y me hace esa vaina de ajuste, y lo llevo a Photoshop y le hago lo que quiero en términos de el ajuste de píxeles para que haya pero no le dedico tiempo. Mi criterio, yo expongo normalmente un pasito por debajo. Las luces altas en general me cuesta mucho trabajo manejarlas, entonces siempre estoy un pasito por debajo para no sobreexponerme, y tal vez las sombras son las que donde me dedico un poquito más manejables. Sí, son más manejables. Entonces digamos que esa siempre ha sido la lógica de la fotografía. Bajo, siempre subexpongo un poquito, y entonces el criterio es histograma y oiga, venga, esta, después la abro y digo, uy no, qué error, bellísima, pero bueno. A ver, en macro, pues algunas me permiten hacer unos pequeños recortes porque es muy, muy, muy limitado la posibilidad de recorte con el tipo de cámara que yo tengo, que no es un gran formato. Ya a estas alturas de la vida andar con cámaras pesadas y eso, pues no. Entonces mi criterio es primero que tenga unos parámetros técnicos donde no tenga que intervenir la foto muchísimo, y depende, si es un tema para redes, breve. Sí. Si es un tema para impresión, ya lo pienso con más detalle, digo, miremos esto, le dedico un poquito más de tiempo. Si es un tema para un concurso, pues le dedico tiempo. Sí, el ego. Voy a imprimir esta fotico para un concurso, entonces le voy a hacer
más detalle, un poquito más de retoques, sobre todo uno cuando en fotografía macro, pues sí hay muchos píxeles que quedan en los alrededores, el mugrecito. Estoy en terreno, y entonces pues el mugrecito es el mugrezote, la pepota que sale, entonces eso hay que intervenirlo bien, técnicamente. Y ese es uno de los líos en macro, la cantidad de polvo que hay a pesar de que tienes una máquina sellada y eso, pues se va deteriorando, el equipo se va, y eso afecta el resultado de la fotografía e implica trabajo de edición que es muy aburridor. Estar quitando partículas de polvo de una fotograma es harto, sí. pero si resultó que esa fotografía es especialmente interesante, pues toca dedicarle tiempo. Entonces ese es un poco como el criterio, muy pragmático en función de lo que, si ya veo que esa fotografía es muy interesante, pues no la saco a redes, digo, esto puede ir por ahí, puede aplicar por ahí para algún concurso. Armando, dentro de en esta parte del tema que estás trabajando, surge una pregunta muy importante. En el tema de la postproducción, sí. ¿Te sientes con suficientes herramientas o conocimiento de los programas de postproducción, o sientes que podrías haber llegado a un nivel más sofisticado, más interesante si conocieras más las posibilidades de un software de postproducción? Bueno, yo empecé con Photoshop hace muchos años, en lo básico, y no pude con Photoshop. Realmente me cuesta entenderlo. Bueno, la fotografía, en mi concepto, es una ficción de la realidad. Pues es una mentira la fotografía. Claro. Somos expertos en mentir, en engañar al cerebro, en generar imágenes para engañar al otro. ¿Cómo? Con las luces, con las sombras, creer que esa estructura plana tiene vida, tiene volumen, que ahí no es 2 dimensiones, sino que hay. Eso es experto, los fotógrafos son expertos en eso, manejar las luces para producir una sensación óptica que el cerebro identifique una dimensionalidad, unas luces. Entonces, creo que con una buena toma, si uno tiene esas características de luz, que en última es la que define todo. Si yo puedo tener un esquema de luz que me permita generar volumen, pues yo ya he ganado bastante. Entonces, mi pobreza técnica en el manejo del Photoshop, que solo lo utilizo para hacer el ajuste final y para quitar imperfecciones de la foto, que es poderoso en eso, lo utilizo. Pero no he logrado o no me he dado el tiempo para explorar, digamos, unas posibilidades entre una estética que permita utilizar la herramienta digital con más poder para poder crear nuevos escenarios. Eso no lo he hecho porque implica un poco de tiempo, pero también creo que una formación también sobre el tema, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde lo que se podría hacer con esas herramientas digitales para expresar algo que va a ser diferente a la narrativa que yo utilizo ahora, porque es como yo puedo recrear eso en un ambiente digital y ponerlo. Bueno, queremos saber si algún día me pensiono en poder tener el tiempo para hacerlo, pero sí, ahí lo que uno ve ahora con esta tecnología digital es que esos programas pues han dejado de tener un lenguaje específico para expertos y está un nivel más, digamos, accesible a personas que no tienen necesariamente conocimiento digital de la técnica, en el caso de Photoshop. Pero también han evolucionado y creo que mi versión 5.1 está un poquito atrasada. Pero sí, esa es una posibilidad de explorar otro tipo de lenguajes que pues está ahí. Creo que sí hay algo de analfabetismo digital frente a las posibilidades de creación estética que tenga ese arte digital.
Pues en algún momento tendremos que estar más a la par. Desde luego que las herramientas digitales han actualizado un poco conceptos sobre la fotografía que vienen del siglo pasado, inclusive del siglo XIX, donde se criticaba que la fotografía era una mentira. Tú lo acabas de mencionar hace un ratico, ¿sí? De que esa representación de la realidad no es la realidad, sino es una simple representación que hasta cierto momento no dependía del autor, ¿sí? El autor decidía en qué momento crear una ficción, en qué momento obturar la cámara para crear una ficción, porque eso que registró la cámara no es la realidad, es una representación. Pero resulta que en los últimos tiempos, con las posibilidades de manipulación, ¿sí? Entonces se ha vuelto como, ha tenido más vigencia esa interpretación antigua de la fotografía, que era una mentira, ¿sí? Y de hecho, si la fotografía durante mucho tiempo sirvió como una prueba judicial, ¿sí? Ahora ya ha perdido valor completamente, porque la manipulación puede crear cosas absurdas. Pero desde el punto de vista de los fotógrafos que quieren expresar una visión muy personal del mundo, es como cuando tú describes un paisaje con palabras. Sí, de acuerdo. Esa descripción es absolutamente ajena a la realidad del paisaje. Puedes estar incrementando la emoción con que describes el rojo del atardecer, o a lo mejor no te importa tanto eso, sino el contraluz. Entonces, la descripción verbal también es una falacia, es una mentira. Claro. ¿Sí? Y el fotógrafo se enfrenta justamente a eso, a una observación de sus imágenes con una prevención muy grande de que eso no es verdad. Es que yo creo que uno de los principales criterios que debe desarrollar uno como fotógrafo es entender que no está transmitiendo verdades. Correcto. Está haciendo propuestas de su visión, de su verdad, ¿sí? De su sensación, de sus emociones, ¿sí? Entonces, me causó mucha curiosidad cuando dijiste que la fotografía es una mentira, porque de hecho la palabra es un poco dura, pero es absolutamente cierto. Un poco en el contexto de, tú lo llevas a la narrativa. La fotografía es una narrativa escrita en grados de luz. Sí, exacto. Y está el sujeto detrás, el que imprime una sensación, el que transmite un mensaje. Claro, después yo puedo manipular, eso no es nuevo, el Photoshop no es nuevo, eso lo hacía mi amigo en el laboratorio poniéndole papelitos. Claro. Y yo, uy, ¿cómo es esto? Metiéndole más luz, menos luz, más temperatura, ¿sí? Es parte de qué es lo que yo quiero producir y la sensación que yo quiero dar a las que quiero, el mensaje que quiero que la otra persona se lleve. En el caso de un insecto, es bueno, la gente tiene tanta prevención con estos animales, nos han metido, pues que eso es el terror, es parte de las ficciones, de las películas, pues son estos bichitos gigantescos comiéndose a la humanidad, y esa narrativa está ahí en la gente. ¿Cómo yo puedo hacer que un bichito se vuelva, pues, un personaje sintético, agradable, o sea, que no le tenga miedo? Usted está ahí, vean, tiene una también tarántula amable. Sí, pero además empezar a entender que hay unas estructuras de la vida, unas maneras de la vida, una geometría de la vida, una estructura de la vida, que así sea el animal más feo del mundo, valor subjetivo, su composición, su estructura es admirable, es verdaderamente admirable. Un ojo de una mosca, no creo que seamos amantes de las moscas, pero un ojo de una mosca es una estructura de unas dimensiones espectaculares en sí mismo, como estructura geométrica de la vida, de esa geometría sagrada que está ahí, que la tienes tú, que la tengo yo, que la tenemos todos. Y creo que llegar a eso también es una manera de empezar a sensibilizarnos de que la vida tiene diversas manifestaciones y que no estamos solos aquí en y es un gesto de humildad, reconocer que el hombre no es la panacea de la creación, sino que hay otros organismos tan importantes y tan perfectos como el mismo hombre. Sí, y como un bichito manipulado también puede acabar con la humanidad.
Sí, sí, sí. A propósito de la pandemia. Lo vivimos hace muy pocos años. Correcto. Entonces, esos inofensivos bichitos también pueden ser herramientas tecnológicas para pues, saber lo que pasó. Claro, para manipular, pero ahora no las imágenes, sino la humanidad. Total. A propósito de las ficciones y las verdades. Sí, sí, sí. Armando, ¿qué te parece si ahora vemos algunas de las fotografías Pero que claro, tú amablemente claro, muchísimas gracias. seleccionaste para que nos cuentes un poco el detrás, qué hay detrás, tanto del contenido de la fotografía como de la imaginación del fotógrafo? Esto es un ejercicio. Aquí hay una fotografía con planos sucesivos. Ahí tengo 3 planos. Esto es una fotografía en terreno. Sí. Es una fotografía en terreno. Esto es le dicen la flor de campanita, es una vingamosa muy durísima. ¿Y pequeñita? Muy pequeñita. Y la encontré en esto es en San Antonio del Tequendama, la encontré por allá en una parte alta de Chicaque. Y me parece que tiene una estructura espectacular. Aquí creo que hay 3 fotografías puestas ahí, una sobre otra, con sujeto en sitio. La óptica es una óptica muy luminosa. Sí, yo tengo un Venus 2.8, que es una excelente óptica económica de muy buena calidad. Yo pensé que era un 1.2 o algo así. No, es 2.8, pero es decir, el macro tiene que tener un equilibrio, un 1.2 en macro debe costar más o menos esta vida y la otra. Y creo que no hay esa óptica en macro, pero ¿qué sucede? Como hay que utilizar, por ejemplo, para este tipo de fotografías tiene que estar un diafragma tipo 8, para que la aberración cromática y óptica no sea, para poder utilizar, digamos, un punto más o menos decente del lente. Pero normalmente yo trabajo con diafragmas de 11 y a 16, para cuando hay un solo impacto. Cuando hay varias fotografías, pues toca bajarse a 5, 6, 8, 5, 6 máximo 8 y poder apilar. Se dice que el punto de rendimiento óptimo de un objetivo es el tercer diafragma más cerrado a partir del más abierto. Sí. Si tienes 2.8, el 5, diafragma 6. ideal sería 2.8, 4, 5, 6, 8. Sí, entre 5, 6 y 8. Sí. Es el punto de mayor, de mejor trabajo óptico del objetivo. Pero el macro, el punto de mejor trabajo óptico del objetivo, que es, como tengo una profundidad de campo tan limitada, pues tengo que escoger entre un diafragma amplio, que me va a disminuir la profundidad de campo, o un diafragma cerrado donde voy a tener, digamos, mayor detalle, pero voy a sacrificar, digamos, si yo voy a imprimir esto en un gran formato, voy a empezar a ver ciertas aberraciones en los extremos por efecto de la difracción. Cromáticas. Sí, claro, por efecto de la difracción. Entonces, máximo 11 en una magnitud de 1, o máximo, decir, máximo, yo he trabajado hasta 16, pero ya estás corriendo riesgos innecesarios. Esta es una diminuta flor, sencillamente para expresar cómo el volumen cambia. Esto es con mi sistema de difusión. Por ahí empecé y me gusta, cuando veo una florcita por ahí en el campo, les sigo sacando fotos, porque eso fue lo que me conectó con la fotografía macro. Esas flores diminutas que pisamos con nuestro desprecio en el campo, y uno dice, pero esas estructuras poderosas, además bellas, porque las flores son, pues digamos, el culmen del reino vegetal, y tan pequeñitas, hombre, todos sus detalles son espectaculares para disfrutar. ¿No nos has puntualizado acerca de el flash que tú usas? ¿Es un flash muy corriente o tiene algún venenito que tú hayas diseñado? Bueno, como tenemos problemas de luz en macro, y la luz en fotografía es la luz de fotografía, hay que difuminarla, hay que ampliarla, hay que manejarla para que no sea dura, a no ser que yo quiera comunicar dureza. Entonces utilizo
flash descarnado o luz descarnada para generar esos contrastes terribles, también puede hacer esa comunicación, pero aquí lo que quiero es dar el volumen. Entonces sí, yo diseñé un difusor de 3 capas que permite hacer suavizar la luz y generar una luz envolvente que permita que esos detalles estén sin necesidad de tener, es decir, para uno poder generar volumen pues necesita varias luces, por lo menos 2 en un ángulo apropiado 45 grados, pero eso en terreno lo intenté y eso pesaba 4 kilos con mi tema cervical, eso no, entonces terminé por ahí lo tengo, podemos verlo. Es una campana que lo han usado en muchas partes, eso no es un invento mío en términos del concepto, eso está en internet, lo utilizan muchas de las personas que hacen macro. Básicamente tengo el flash, al flash le monto una campana que dirige la luz sobre el sujeto y unas capas plásticas que me permiten que esa luz que emite el flash sea difusa y evitar puntos que me quemen el fotograma. ¿Y la temperatura es la propia del flash o tú intervienes en la temperatura de color con filtros o alguna cosa? No, yo trabajo básicamente con temperatura de color luz natural. Luz natural, luz día. Porque el ajuste de la luz uno la puede lograr lo puede lograr, y las cámaras hoy están muy realmente si hay algo avanzado en fotografía en términos de luz era eso, que antes era un complicado y uno puede hacer en la postproducción ciertos ajustes, pero trato de que sea natural para que la impresión de color no varíe tanto. Bueno, esto fue producto de la pandemia. Eso fue producto de la pandemia, en los encierros locos siempre quise mirar cómo es que era la combustión de un fósforo. Esto me ocasionó bastantes quemadas y como la mitad de la vida de mi cámara. ¿Sí? No, es una manera de decirlo, no es fácil poder sincronizar el momento en que se produce la explosión del fósforo con el disparo, y ese era un reto que yo tenía, era una foto que había visto en alguna parte y dije yo voy a repetir esa foto y salió esta foto. ¿Tu cámara es sin espejo o es de espejo? Bueno, yo utilizaba una cámara reflex, la D750, una máquina que para mi gusto era lo que necesitaba, bellísima, pero tuvo un problemita a los 70.000 disparos ya estaba fallando aquí la sincronización con el flash es fundamental. Le mandé a cambiar y eso no quedó el tiempo no queda igual. Entonces cometí el error de pasarme una cámara sin espejo y para macro tiene serias dificultades porque está uno muy expuesto al polvo. Entonces el tema del fotograma sucio. Sí, tengo esa dificultad. Con la D750 no tenía ese problema, a pesar de que no tiene un cuerpo sellado. Estos son los intentos de apilado de la manera más artesanal posible. Esto es sobre el riel de un mueble, de esos de sacar los cajones. Sobre eso monté la cámara y empecé a correr la cámara milimétricamente con unos cauchitos, porque quería generar siempre esto. Yo vi esta foto en todos los lados. Esto requiere un carril micrométrico motorizado, ¿no? Lo hice con un riel por aquí alguna vez con Alfredo, lo que llaman mecánica nacional. Mecánica nacional. Bueno, eso tiene dificultades, pues porque no todas las veces es tan exitoso. Pero como se trataba de una agujita y un hilo, pues no había lío. Pero es posible hacer este tipo de fotografías con un costo, con una cámara normal. Sí. Ahí es una prueba de eso. Bueno, aquí está un poco una explicación de macro. Puedes avanzar en la siguiente, por favor. Qué pena contigo. Eso es macro. El macro es, si yo tengo un sujeto
y tengo un sensor. Macro es cuando al menos ese sujeto cabe en ese sensor completamente. Si ese sujetico, como dicen las cámaras que tiene macro, pero uno le sale la primera opción pequeñita, pues no es macro, eso es una aproximación. Macro es cuando el sujeto al menos está completando todo el sensor. O sea que el macro es una relación 1 a 1. Supera 1 a 1, porque posiblemente la mariquita es mucho más pequeña del sensor. Ya estamos hablando de mayor magnificación. Si supera el sensor es porque tengo una magnificación por encima de 1. Aquí... Entonces ya no es macro sino micro. Bueno, es que ese macro y micro se utiliza más en términos científicos, pero para mí. El macro, la fotografía de aproximación es esa primera que tienes ahí. La fotografía macro es donde el sujeto por lo menos es equivalente al... Si sobrepasa eso, entonces estamos hablando de 1x, 2x, 3x, etc. Entonces, ahí, con ese macro de 1 a 1, estamos hablando de una profundidad de campo cercana a 0,3 de milímetro. Armando, discúlpame, pero tengo una confusión grande porque toda la vida he pensado que macro llega en proporción de 1 a 1, es decir, 1 centímetro del original por 1 centímetro. 1 centímetro del sensor. Del sensor, total. No la totalidad del sensor. No, bueno, la manera gráfica para decirlo, eso que estás diciendo es, para poderlo comprender, si yo tengo un sujeto, ya. Es decir, para poder hacer la equivalencia a 1, tengo un sujeto de 26 milímetros y ese sujeto me cae perfectamente en el sensor, equivalencia a 1 a 1, lo mismo que tú estás diciendo, eso es macro. Bueno. Pero si el sujeto me queda más chiquitico, queda pequeño, no es macro, es una fotografía de aproximación, pero la lógica es 1 a 1, es decir, la misma dimensión que tiene el sujeto tiene que estar en proporción en el sensor en igual equivalencia. De acuerdo. Si yo tengo una magnificación mayor, pues entonces estoy viendo es una partecita de ese sujeto, entonces estoy magnificando. Por ejemplo, este es un ejercicio de macro, 1x, ¿no es cierto? Este es un sujeto milimétrico. Bueno, pero estamos hablando ahí de casi 2x, yo creo. ¿Sí? Sí. Aquí está el Venus 100 milímetros, no me pagan por hacerle propaganda, pero es un lente económico con muy buen rendimiento. A él le uso una lentilla Raynox y eso me puede producir un aumento de 3x. Ya estoy al borde del colapso porque ahí estoy enfocando un plano nomás. Un plano de micras, de 100 micras o 150 micras. Entonces aquí hay un apilado de 4 fotos y miren los detalles de esta mariposa. Los detalles. Obviamente si yo amplío esto más, pues voy a ver ciertas aberraciones, pero puedo llegar a un nivel de detalle muy interesante. ¿Qué tamaño tiene un archivo de esos en píxeles? Cuando yo sumo, sí. Eso es gigante. ¿Sí? Cuando estoy, bueno, aunque la técnica ha mejorado muchísimo, porque antes uno apilaba, yo apilo en Photoshop, ¿no? Porque me permite hacer un apilado de 4 o 5 fotos, porque es lo que hago. Para eso sí uso Photoshop. Pero ya hay programas de estaqueado de fotos y queda un archivo pero muy pesado. Bueno, pero me refiero yo al tamaño del archivo de 50 por 60, 1 metro por... Aquí yo puedo ampliar a 1 metro. ¿Sí? Sí, puedo ampliar a 1 metro. De hecho hice una impresión grande y yo, ¿what? Sí, obviamente que hay que hacer ciertas piruetas técnicas para que no se pixele. Porque siempre a veces va a pixelar, ¿sí? Pero permite no mayores de ahí. Pero me refería un poco al stacking. Cuando hay stacking, hoy lo que hace es que coge la capa que está en foco. La inteligencia artificial de esos programas coge la fotografía que está, tengo un antes y un final,
y él coge todas las fotografías en la parte que está enfocada y la suma. Ya no suma todos los fotogramas porque quedan unos archivos gigantescos. Hoy tiene la capacidad de mirar únicamente los píxeles que están enfocados y los une. Pero si tú te equivocas en una foto, la serie ya se perdió. Aquí entonces es muy sencillo, son 5 fotos de un animal, de un sujeto vivo que estaba reposando, y es una mariposita ahí interesante. Bueno, ahí un poco, si quieres lo pasas, eso ya hemos conversado un poco de esos retos de la fotografía macro. ¿Cuáles tenemos? Cuando yo aumento, tengo un mayor aumento, quiero aumentar, pues voy a tener una disminución de la profundidad de campo. Esa disminución se traduce en una falta de nitidez del fotograma. La segunda es que esa poca profundidad de campo me obliga a tener unos diafragmas cerrados como opción. También puedo optar narrativamente por un diafragma abierto, pero sacrificando, digamos, la nitidez de la imagen, que también se usa. Lectura de otros planos. Claro. Y ahí entonces, cuando tengo esa poca profundidad de campo, pues tengo unos temas de difracción, de falta de nitidez, y uno tiene que acostumbrarse en fotografía macro a eso. Pues no puedes tener las dos cosas a menos de que sea una técnica de stacking. Sí. Y lo otro es que una iluminación deficiente me permite, pues yo si trabajo con flash, pues entonces ya tengo luces duras, porque es que el sujeto es, o sea, una cosa es sacar una fotografía de retrato cuando puedo ampliar mis luces a 2, 3 metros y puedo de alguna manera manejar la dureza de la luz. Pero cuando estoy en un sujeto que está a 10 centímetros, un disparo del flash, eso es mortal. Es mortal. Entonces tengo que modificarlo, trabajar con muy pocas potencias, y a pesar de que trabajo con 1/8 de potencia, todavía hay puntos calientes, sobre todo en esas superficies de los animalitos que son brillantes, ¿no? Que son casi muy parecidas a las uñas de nosotros, y entonces generan mucho brillo y mucho reflejo. En términos de, mencionabas la potencia, 1/8 de potencia, ¿haces bracket de potencia? No, yo generalmente ya tengo unos parámetros que los cuales trabajo. Básicamente trabajo con F11 a 160 en mi equipito en condiciones de luz normal, y entre 1/8 y máximo 1/4 de potencia menos unos 2, 3 pasos, y me da un buen resultado. ¿Y el tiempo de exposición? Estoy limitado por el flash, por la sincronización del flash. Entonces el máximo 160. Ahora hay flash que me permiten trabajar con mayor, esa tecnología todavía no ha llegado a mi bolsillo. Entonces estoy utilizando todavía los flash de las antiguas generaciones, pero en últimas puede ser cualquier flash. Un flash de 150.000 pesos chino opera como uno de marca de 10 veces más, porque en última lo que tú necesitas es una luz y modificarla, y eso lo hace cualquier flash. ¿Y qué sensibilidad de sensor usa? Bueno, entonces yo estoy trabajando en este momento tengo una Nikon Z5, la gama más baja de las nuevas. Me da tristeza gastarme la plata por allá en el monte a que los bichos se coman mis recursos. Entonces esa me sirve, que tiene un problema, y es que no es retroiluminado, entonces necesariamente tienes que trabajar con flash para poder ver la zona de enfoque. Y estoy trabajando, bueno, esas cámaras ahora es una locura lo que tú puedes subir en términos de... Para mí antes en la Nikon 200 eso era muchísimo, 400, esta vaina le puede uno estar metiendo una sensibilidad gigante, y no ve uno que tanto, bueno, ruido ni nada de eso. Sí, ha disminuido, digamos, el tema del ruido digital, pero trato de no sobrepasar los 800, normalmente estoy entre 200 y 400, pero depende un poco de la incidencia de la luz sobre el sujeto, porque pues si hay luz, debajo del bosque hay luz. ¿Y te has aventurado en un 50? No, bajar eso implica aumentar flash, y aumentar flash implica tener puntos calientes, y tener puntos calientes es perder el aire. Entonces yo claro, la idea es poder
trabajar con unos parámetros más pero bueno, es bastante complejo por esas dos cosas que te digo. Quiero profundidad de campo, diafragma cerrado. No más que hacer. Tengo poca luz, pues uso flash. Opciones, yo lo puedo utilizar naturalmente, pero entonces sacrifico la calidad de la nitidez y tengo que utilizar diafragmas abiertos. Entonces pues estoy trabajando y he hecho esfuerzos de eso con diafragmas más relajados, pero bueno, construyo otra narrativa, ¿no? Más difusa. Eso es bonito también creativamente. Creo que hay unas fotos más adelante sobre todo. Bueno, por ejemplo, esto es una historia. Esto es un asesino cazado. Este es un cazador de insectos. Y aquí tenemos una araña lince. Esa es la naturaleza. Como el cazador es cazado. Este ejercicio, por ejemplo, aquí un postprocesado fue difícil. Aquí hay una arañita en el camino, iba en el carro, vi que había como arañitas, y aquí me tocó utilizar realmente un fondo oscuro. No es solo tener el diafragma cerrado, porque un fondo oscuro es muy fácil, cierra el diafragma y punto. Sí. Pero aquí me tocó utilizar una cartulinita oscura, porque quería sacar esos hilos de la araña y cómo hay esas tensiones. Este es un fotograma centrado, en macro yo trato de centrar por las condiciones mismas de macro, pero aquí me llamaba mucho la atención por la tensión que genera la imagen de esta araña cangrejo, que la vemos en cualquier lado del camino. No, además el sujeto tiene una simetría que casi que ordena que la foto tiene que ser centrada. Sí. Esto es lo que te decía, por ejemplo, aquí lo que tengo es un diafragma. Esto es un lente ruso de una Zenit invertido. Y mira lo que tú logras. Claro, 50 milímetros. Eso es 50 milímetros, ese es un 55, creo que es. Un 55 invertido, y mira lo que tú puedes lograr. O sea, con un lente de 200.000 pesos en el mercado usado, pues puedes lograr esto. Esto hay una estética aquí, está difuminado el sujeto. Bueno, en términos de macro, a lo que me gusta, pues bueno, un poquito el ojo está ahí en detalle, pero puedes lograr fotografías que manifiestan a este sujeto en un ambiente con un lente de poco costo. Es posible. Ahí está el ejemplo. Bueno, esta es algo que quería hacer hace mucho tiempo, que es una fotografía del insecto empezando el vuelo. Esto es aquí en el Jardín Botánico de Bogotá. Todavía, como puedes ver, hay unos reflejos fuertes en el caparazón. Sí, correcto. Esta fue de mis primeras fotos en macro. Aquí me iba al Jardín Botánico a ensayar, y bueno, ella ahí como que... pero bueno, uno tiene que acostumbrarse a ese tipo de cosas, porque estas superficies reflejan mucha luz. Bueno, entonces esta es una fotografía con un pequeño apilado, creo que son 2 fotos, pero pues ahí está nuestro nivel de polinización y cómo todos estos animalitos empiezan a tener unas relaciones muy, muy interesantes con la naturaleza, que a veces no los vemos, están ahí, bueno, pero miren el polen ahí, miren cómo interviene en su relación con el ecosistema. En la intimidad. Sí. Aquí utilicé un fondo, este fondo era un fondo que yo había elaborado, pintado. Sí. Lo puse por detrás, está un poquito fácil. Ahí, bueno, un poco para resaltar al sujeto. Los fondos que uno encuentra a veces reflejan mucha luz, las hojas sobre todo, tiene muchos brillos. Entonces hay que echar manos como de hojas secas. Pero esta es un fondito ahí que elaboré, pintado con nuestros amigos artistas, que le echó mano ahí rápidamente a unas acuarelas y se lo utilicé. Claro. Esa es creatividad de don Antonio. Digo yo, bueno, por ejemplo, empezar a encontrar otras
esa geometría está ahí. Eso lo encuentras en el camino, en cualquier lado. Y bueno, pues creo que a mí me impacta esa foto. Realmente es un universo que uno hasta no ver lo que tú haces, uno ni siquiera se lo imagina. Sí, está ahí. Lo pisamos. Sí. O le tenemos miedo. O le tenemos miedo. Bueno, este es inofensivo realmente. Hay unos que sí hay que tenerles cuidado. Yo trato, bueno, iba sacando bichos y en un momento estaba en San Antonio de Quindama en una vereda y cayó una y me cayó en la cabeza. Salió corriendo, la alcancé a agarrar y le saqué la foto así en la mano. Y cayó de una palma. Era una lagartija bien, bien interesante, bien esos detalles de los ojos, que me parece magnífica. Y bueno, esto me cautivó. Cuando yo empecé macro, me la pasaba buscando estas simetrías. Estas son las terminaciones de los helechos que producen una simetría espectacular. Soy hincha furibundo de hacer fotografías de los helechos. Sí. Pero esto sí es... No, fantástico, fantástico. Sí, esto es un universo... Ahí está, y lo encuentro en la vera del camino, ¿no? Sí. Está en todos lados. Yo tengo una foto muy especial que hoy reposa en una colección importante de un helecho. Y es un helecho qué maravilla, no es un helecho de carretera. Sí. Ahí al borde de la carretera paré el carro, me bajé, hice la foto. Y es una foto fantástica. Fantástica por la estructura que nos muestra. Entonces son remates. Así inicia la vida en muchas, que me parece espectacular las figuras y las maneras como la vida se va dando paso. Y bueno, cómo uno puede documentar detalles tan sencillos como esos, pero que muestran, ahí hay una estética de la naturaleza, no es mía. Pero es una estética que ha trascendido la naturaleza y el hombre ha intentado emularla en su producción. Total, ¿sí? Total. Bueno, estos son los detalles el ojito que vimos antes. Sí. Es la piel de ese animalito, con unos detalles y unos colores y unas texturas bien. Me pareció interesante el detalle. Además porque tenía un lente macro y me cayó un bichote gigante, claro. Pues podía tomar alguna parte antes de que me mordiera, ¿no? Pero sí, ¿es posible? Claro, se había caído de una palmera. Pero te podría morder, ¿no? Bueno, yo con cámara y con el bicho aquí en la otra mano no me arriesgo. Sí, mejor. No, y él estaba estresado, entonces, bueno, lo volvimos a dejar allí. Esta araña de jardín, que es muy común, ¿no? Tiene cierto venenito. Una araña de jardín, también era un poco en esa lógica de la arañita cangrejo. Ellas construyen unas redes muy particulares. Y pues me llama mucho la atención y bueno, la logré. Bueno, pero es que una cosa... Con su punto de emisión de... Bueno, que no recuerdo el nombre de... Una cosa es encontrar los sujetos, los bichitos, etcétera, y otra cosa es conocer quiénes son y de dónde vienen y toda su historia. Es decir, te has metido a estudiar la biología, pues, no, las especies. No, para eso son los amigos. Ayudan, amigo. Oiga, y este que hombre es una araña verde de jardín. Araña verde. Ya, muchas gracias. Yo pensé que te habías quemado las pestañas. No. Bueno, no, pues estudié agroecología y ahí vimos algo de bichitos, pero no, esto requiere, hay grupos de personas que realmente saben y rápidamente le resuelven a uno los para no cometer tantas burradas. Sí. Y empieza uno ya a conocer ya identificando, hay información. ¿Y tu inventario de burradas es muy grande? Bastante. Eso está en cuanto a lo más. Y creo que la vida es eso, es aprender y siempre estar con una disposición de aprender del otro y pedir ayuda, porque uno no tiene por qué saberlas todas. Y hay gente que sabe, que está dedicada su vida a eso. Y falta uno al respeto hablando de tontadas cuando hay gente que
Claro. Que está consagrada a su vida a eso. Esto es bellísimo, esto es en el Amazonas, allá. Esta es la cuerda. Gracias, hermano. Esta es una cuerda donde cuelgan la ropa. El sol estaba al fondo, un atardecer, y yo estaba con la cámara cuando vi esta hormiguita y dije, esta es la foto. Y el nivel de detalle me encantó. Esta fue una foto que me quedó muy oscura por el fondo. Esta sí fue recuperadita un poquito, me tocó intervenirla, pero el detalle que había, aquí me tocó un poquito el fondo oscuro intervenirlo, pero a mí en particular me gusta, simplemente una foto ya lleva años y me di cuenta que sí era posible hacer fotos macro. Entonces dije, después de esto, oiga, sí, oye, hay una armonía de color bellísima. Esta es una araña triangular, me parece un chiclecito Adams. Son muy lindas. Aquí también utilicé el fondo que el maestro me había... El del maestro. Sí. El maestro... Alfredo. Para aclarar. Sí. Esta es una foto muy bella, porque cuenta una historia, ¿no? Aquí hay una... esta avispa, yo realmente le había puesto es que esta es una avispa de papel, depredando larvas. Y me llamó un amigo y dijo, ¿cuál que depredando, amigo? Ahí lo que las está es consintiendo, las está estimulando, ellos están consumiendo la savia de esa planta, y él viene y las estimula para que segreguen dulce. Entonces, ¿para qué las va a matar? Pudiéndolas matar. Y todas las avispas están revoloteando alrededor de estos. Hay un convenio, entonces. Total, ahí son los ejercicios. Ya cuando esté más grandecita y no me produzcan sabrosura, pues seguramente hacen parte de la proteína, pero ahí están estimulándolas para que les segreguen el dulce. Sí, dulce. Bueno, estos son foticos ahí que voy sacando en el terreno, empezar a contar detalles, esas trompas me fascinan. Entonces era como tratar de lograr una fotico de aproximación. Después de ver los colores y las formas de las fotos que nos has estado mostrando, se da uno cuenta que el hombre no ha inventado nada. Sí, la naturaleza está ahí. Ahí está. Antes que nosotros. Sí. Mucho antes. Impresionante. Este es un glotón, este glotón ese es muy bello porque él es muy fotográfico, se queda quietico. Ahí que está comiendo su hojita y bueno, le tengo varias fotitos. Esa me gusta porque quedó cerca ahí al bocado y comiendo en lo que sabe hacer para después ser una bella mariposa. No estoy seguro si sea mariposa, pero bueno, puedo estar ahí en un error. Pero bueno, me parece muy bella de todos modos. Entonces, estos pues ya son de cierto riesgo. Pues estos que tienen así estos cabellitos muy hermosos, pues también tienen toxinas. Entonces, pues trato de no manipularlos. Utilizo guantes y hay que moverlos con una hojita y eso pues porque puede correr unos riesgos innecesarios. Sí, pero aquí básicamente... ¿Riesgos graves? Claro, en este estado hay algunos animales, por ejemplo el putumayo, eso que pueden generar efectos a la salud serios de hospitalización y toda esta cosa. Sí. Le sucede a los campesinos que están cortando plátano, por ahí está la que llaman pollo, ¿sí? En algunas partes del país, y genera situaciones médicas. Pues aquí están los autores de todas esas películas de miedo, están ahí nomás, solo es ver un detalle y ya están, para que era en una serie de grillos de esos ojos con sus estructuras. Aquí habla donde te hablaba, si tienes un personaje que quieres ver los detalles, ese es un grillo diferente, un poco por sus colores,
parecido a un grillo payaso, lo encontré en Amazonas, pero fíjate que el plano de captura está paralelo al sensor, entonces logra uno que todo, que relativamente haya una... Sí, no hay profundidad, sino muy plano. Sí, pero entonces logra que haya afinidad en los detalles. Con un fondo, este es un apilado en terreno de un arlequín, es un poquito agresivo a veces cuando uno lo coge. Este realmente... ¿Arlequín? Este se llama el escarabajo arlequín. Este escarabajo arlequín tiene unos ojos espectaculares, él es nocturno y aquí está en la mañana, estábamos en el bosque, acampamos y cerca estaba el animalito, lo puse aquí sobre un tronco, como era de día, él está un poco quieto, sí. Entonces aquí le pude hacer un apilado de 5 fotos sobre el mismo tronco donde estaba y ya apenas se sintió fastidiado, se fue 20 metros arriba del árbol y ya, chao. Esa es otra toma de ese mismo animalito. Ahí mire cómo uno puede ver que tiene ácaros, cómo los ácaros están ahí al lado. Aprovechando. Claro, ellos se vuelven el transmilenio de la selva. Ahí van los ácaros pegados de rama en rama. Estos personajes que te decía son espectaculares. Aquí, este es en Palomino, en un hostal de un amigo. Lo encontré ahí en el jardín y en el mismo jardín había una florecita. Sobre la florecita sirvió de fondo para poder sacar ese animalito. Y aquí están lo que le contaba. Es una ranita triángulo del Amazonas, muy común en el Amazonas. Está en un jardín. Normalmente no están cerca a las casas, pero es una ranita como emblemática del Amazonas, bastante tranquila. ¿Se llama triángulo? Sí, porque en la cabeza tiene un triángulo, una ranita triángulo. Y esos son los difusores que fabrico. Esa parte es importante. De golpe ahora quisiéramos ver uno físicamente. Lo tengo. Bueno, Alfredo, entonces mira, Alfredo y Antonio y colegas, este es el difusor que ya se ha avanzado, un poco aquí lo probamos con varios de los colegas en versiones preliminares y es una cosa muy sencilla, es decir, es una campana que se utiliza en el flash para ponerlo sobre la cámara. Y en últimas, ¿qué hay? Detrás de esto solo hay unas láminas difusoras. Unas láminas difusoras que me permiten filtrar la luz para que cuando llegue al sujeto esté, digamos, con mayor suavidad esa luz. Entonces, una de las dificultades que uno tiene en macro es el enfoque. Como estás trabajando con un diafragma cerrado, pues no ves. Bueno, por lo menos en el modelo de cámaras que yo he utilizado, me dicen que otro tipo de marcas como Canon pues no funcionan los diafragmas de esa manera. En las cámaras se cierran cuando se hace el disparo, ¿no? Sí. Entonces, como tengo ese problema en Nikon, pues entonces me tocó desarrollar una luz de enfoque y ya resuelto el problema. ¿Y esa luz de enfoque cómo es que es? Esa luz de enfoque básicamente es que como tengo el diafragma cerrado, no veo dónde poner el enfoque a pesar de que la cámara me indica dónde está el punto de enfoque. Eso es una ventaja, digamos, de estos modelos sin espejo, es que yo puedo identificar los píxeles que están en foco. Entonces eso ayuda de verdad a tener precisión en el enfoque. Pero digamos, la fuente de la energía, ¿cuál es? No, la fuente de la energía pues es esta, es ahí una batería y cualquiera. Entonces esto básicamente lo montamos aquí. Básicamente, esperemos que funcione para la prueba, al menos. Pues tengo luz para lo que necesito. Vamos a armarlo. Normalmente se arma sobre una mesa, pero bueno.
la idea era que pudiera ser portátil, que no me ocupara espacio en la maleta, que se pudiera armar en cualquier sitio. Entonces, pues esta es la campana. Carajo, ya esto no. Borren eso último. Bueno, tiene que dar marola. Ahí está pintado camuflado. Sí. Además. Entonces, sencillamente el flash va acá. Tiene ahí su estructura para montarlo. Tiene aquí un agarre. Aquí va el flash. Antes del flash, lo que le monto es, dependiendo de las condiciones, pues hay dos pantallas difusoras. Puedo utilizar cualquiera de las dos, eso dependiendo un poquito el gusto que quiera darle. Entonces ahí tengo mi pantalla. Eso se puede hacer con un plástico, bueno, este plástico sí es un plástico difusor, realmente difusor, diseñado para eso, los conseguí. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos nuestro flash, está asegurado acá. ¿De acuerdo? Mi sistema de luz va aquí arriba, asegurado también. Bueno, quiero decir que esto se arma antes, ¿no? Y después ya queda armado. La abejita no se vaya todavía. Sí, claro, cuando salgo a terreno ya está esto aquí armado, de esta manera. Y pues tiene otra capa de difusión doble. Y esta es toda. Es decir, este es mi equipo de luces. Si trabajas el flash en 1/8 de su potencia, más los difusores, realmente la cantidad de luz que necesitas es muy bajita. Sí, la idea es utilizar la menor energía, pero bueno. Estoy aquí, está la cámara, sí, y está el disparo. Entonces esto me genera una luz. ¿Qué sucede? El flash dispara, está diseñado para proyectar al frente. Sí. Yo tengo aquí la cámara y el sujeto está aquí. O más adentro. Sí, o más adentro, dependiendo. Sí. Realmente está, en mi cámara está del plano del sensor a 25 centímetros. Sí. Está el punto donde yo utilizo. Si yo utilizara el flash, pues esa zona va a quedar en sombra. Entonces realmente lo que hace el cono es enfocar luz y la proyecta. Vamos a verlo aquí, mi dedito. Entonces siempre sobre el sujeto viene una luz. Mira la luz acá. Es una luz cenital, ¿sí? Está pegando, está pensada para que esté en por esta eso zona. es una luz que viene de arriba, cenital. Bien, sí. El flash está diseñado es para personas y para sus objetos gigantes. Entonces, la campana lo único que hace es proyectarla hacia el sujeto, y como es una campana que está por dentro forrada, reflectiva, pues genera ahí no un foco directo de proyección de luz. Pero perdóname, en términos de la direccionalidad de la luz, siempre será una luz de arriba hacia abajo. Hay una mayor cantidad de luz que está en esa dirección, pero por la forma de la campana y el ángulo logra que por los lados del sujeto, que es tan pequeñito, míralo acá, mira mi dedo, este es esto, sí. Vamos a ponerlo acá. Si no tuviera esto, pues el dedo nunca quedaría iluminado. Claro. Listo. Esto genera pues estas son las limitaciones. Realmente esto debería acompañado para que funcionara mejor con dos flash en un ángulo. Los hay, son los flash duales, ¿no es cierto? Twin. Entonces yo puedo equilibrar la potencia de un lado con la potencia del otro, pero vea meter eso en una ramita. No. Se enreda uno con las dos luces,
Claro, tiene un efecto mucho más, de mayor volumen, pero esto resulta ser práctico, lo puedo llevar, lo puedo cargar a todos los lados, y pues tengo también mi luz de enfoque, que lo que me va a permitir es Claro. que el sujeto, que yo cuando lo enfoco, pues lo vea, a ver dónde estoy enfocando. Aquí está, con luz y sin luz. Y tampoco es una luz muy agresiva. No afecta, es decir, si yo saco el fotograma sin flash con esta luz, no hay nada. Sí, pero digamos, el sujeto tampoco se va a alterar mucho porque no es una luz Correcto, agresiva. no es una luz agresiva, pero tampoco me incide en la exposición, porque esto es, realmente me sirve a mí para ver, pero frente al sujeto es muy. Pero en el momento de la exposición la luz... Esa luz no me afecta. Es tan potente la luz del flash que esto es insignificante, realmente es insignificante. ¿Qué ventajas puede tener frente a un ring flash? El ring flash tiene la dificultad que la proyecta la luz por encima del sujeto. Para el caso de macro, de insectos, está por encima, es decir, va a suceder esto. ¿No es cierto? Tengo el lente, está aquí, tengo el sujeto, y es decir, el sujeto es tan pequeño que tengo una luz que la luz pasa por encima del lente. Sí, yo utilicé el ring flash y entonces está pensado para sujetos, por ejemplo, se utiliza en macro, pero a mí no me ha dado mayor... Además genera en los ojos de los insectos ahí unas bolas concéntricas, unos halos que no, a mí para particular no me gustan. Sí, lo ideal sería tener 2 flash, pero operativamente, no técnicamente sería lo correcto, pero operativamente en campo es muy complicado. Armando, si alguien quiere comprarte esto, ¿está a la venta para poner los datos en el video? Sí, yo lo fabrico. Ahí hay unas dificultades y es que pues, los flash varían, entonces yo los tengo optimizado para un lente 90 milímetros, 60-90 milímetros en macro, y para flash que sean similares a esta serie de Nikon CB750 a la 910. Entonces, digamos que podría servir para cualquiera de esos flash. Pero como el mercado tiene tanta variabilidad, realmente pues se vuelve una artesanía estar haciéndolo en función de cada a medida. Entonces, si está dentro de esos parámetros, podría servir, que está ya, digamos, estandarizado para los equipos que yo tengo. Tengo el D750 al D910 y pues por eso los he fabricado. Pero ya para otros equipos resulta ser un poco complejo porque no los manejo, ¿no? Las dimensiones de la cámara son diferentes, de los lentes son diferentes, la altura del flash varía. Sí. Entonces eso lo complica bastante. Entonces únicamente para equipos que sean antorchas compatibles con este sistema. Bueno, pues Armando, para expresarte nuestro gran agradecimiento por la dedicación, por el tiempo que nos das y por la gran cantidad de información que estoy seguro que para la gran mayoría de nosotros es absolutamente novedosa, ¿sí? Y el entusiasmo por este género fotográfico seguramente se va a ver incrementado a partir de tu conversatorio. Mil gracias por tu presencia y por tu amabilidad en los conceptos. Realmente a todo el equipo, el grupo, por la invitación, por la oportunidad de compartir. No son verdades, son experiencias susceptibles a que otras personas puedan tomar esas curvas de aprendizaje, le puedan servir, puedan encontrar también oportunidades de expresar si a bien lo tienen, y con un mensaje final. Es decir, para hacer macro no necesita unos grandes equipos, lo que sí necesita llenarse de paciencia, de aprender de los errores, de saber que las cosas tienen una curva de aprendizaje, pero luego que uno domina los temas técnicos, realmente tiene unas posibilidades importantes de empezar a crear. Y la invitación también es a que
pues lo hagamos. Los que estén interesados, con todo el gusto podemos orientarlos. Se deriva una enseñanza muy interesante a partir de tu experiencia, y es que no hace falta viajar a los confines del planeta para encontrar mundos excitantes y llamativos, estéticamente y biológicamente cercanos a nosotros, pero que están a la salida de la puerta de la casa, En tu jardín. en el jardín. En el jardín. Bueno, con mayor énfasis en jardines de clima templado, ¿sí? Donde hay mayor variabilidad de especies por el clima. Pero sí, realmente uno queda sorprendido de todas estas estructuras de vida que están ahí en el jardín y cómo cambian a lo largo del año. Sí, pero si se trata de formas, de texturas, además de los sujetos animales, ¿sí? Encuentras... No sales de la casa. No sales de la casa. Realmente, sí. Sí, realmente. Es Bueno, eso. Armando, pues finalmente nuevamente mil gracias por tu presencia, por tus ideas, y esperamos próximamente tener la oportunidad de volver a hablar contigo, porque seguramente hay algunos vacíos que tendremos que identificar para que nos resuelvas un poco. En ese caso me tocará a mí aprender un poco más para poder no decir tantas burradas. Muchísimas gracias a todos, y ojalá pues este conversatorio pueda ser de utilidad para algunas personas. Bueno, estoy seguro que sí, estamos seguros que sí. Muchas gracias.